Hay un tema incómodo, pero que es necesario discutir. La clase media no ocupa una posición de poder real dentro del sistema económico, sino una posición funcional para su estabilidad. No define las reglas del mercado ni controla los grandes flujos de capital. Su papel ha sido históricamente absorber tensiones sociales y económicas que de otra forma enfrentarían directamente al capital con la clase trabajadora. En lugar de protagonizar el conflicto, lo contiene. Desde una perspectiva estructural, esto no es casual. El capital no necesita que la clase media sea dominante, sino predecible. Su valor reside en su capacidad de consumo, en su acceso al crédito y en su papel como garante de estabilidad política. Cuando aparecen crisis o ajustes económicos, la clase media reduce gasto, asume deuda o ajusta expectativas antes de cuestionar las reglas del sistema. Esa capacidad de adaptación evita rupturas mayores y permite que la estructura económica permanezca intacta, por injusta que ésta sea. El problema comienza cuando esta función se vuelve invisible para quienes la desempeñan. La clase media no es homogénea. En ella conviven profesionistas precarizados, pequeños empresarios y sectores burocráticos con realidades completamente distintas, pero unidos por una misma aspiración, la posibilidad de ascenso. Esa expectativa es el elemento que mantiene cohesionada una identidad que en términos materiales cada vez es más frágil. Mientras exista la improbable promesa de mejorar, la inconformidad se pospone. Y aquí aparece un elemento decisivo, la narrativa del aspiracionismo y la meritocracia. Bajo esta lógica, el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual y entonces la desigualdad deja de interpretarse como un fenómeno estructural y se convierte en una responsabilidad personal. Si alguien no progresa, el problema parece ser su falta de mérito y no las condiciones del sistema. Pero este relato resulta profundamente funcional para la élite económica, porque desplaza la discusión del terreno colectivo al individual y reduce la posibilidad de cuestionar la distribución real del poder económico. El libertarismo económico refuerza este mecanismo al presentar falsamente al mercado como un espacio neutral y al Estado como el principal obstáculo para el progreso. Y así sectores medios terminan defendiendo reglas que en la práctica favorecen la concentración de capital. La discusión deja de concentrarse en quién acumula beneficios y quién absorbe los costos y se transforma en un debate moral sobre impuestos, regulación o esfuerzo personal. El momento más delicado ocurre cuando la expectativa de ascenso comienza a desaparecer. La precarización de profesionistas, el aumento del costo de la vida y la presión sobre pequeños negocios debilitan la promesa de movilidad social. Y ante este escenario, la élite económica introduce un nuevo relato, que es que el deterioro no sería resultado de transformaciones estructurales del capitalismo contemporáneo, sino consecuencia directa de decisiones políticas recientes o de la administración en turno. Este desplazamiento de responsabilidad es eficaz porque ofrece un culpable inmediato y visible, desviando la atención de procesos más profundos como la concentración económica, la digitalización del trabajo o la transferencia de riesgos hacia individuos y pequeñas empresas. Cuando este relato se instala, la clase media dirige su frustración hacia el Estado, en lugar de cuestionar las dinámicas del capital que han reducido su margen de estabilidad. El resultado es una forma de manipulación política indirecta. El sector que absorbe buena parte de los costos del ajuste económico termina defendiendo las condiciones que lo producen. El conflicto real se desplaza y la estructura permanece intacta. Sin embargo, este equilibrio no es permanente. La narrativa aspiracional solo funciona mientras exista una expectativa creíble de mejora. Pero cuando la experiencia cotidiana contradice de forma persistente esa promesa, el malestar deja de ser económico y se vuelve identitario. La clase media ya no percibe una etapa temporal de esfuerzo, sino una pérdida de posición, y en ese punto deja de estabilizar y puede convertirse en un factor de ruptura política. La advertencia es clara: la clase media no está siendo expulsada únicamente por decisiones gubernamentales coyunturales,
sino por un proceso más amplio de reorganización del capital que busca preservar niveles de rentabilidad trasladando los riesgos hacia abajo. Entender este proceso es fundamental, porque mientras la explicación dominante oculte las causas estructurales, la inconformidad seguirá siendo dirigida hacia objetivos equivocados. Y cuando una sociedad discute mal las causas de su propio deterioro, termina defendiendo aquello que la debilita. Saludos.